puede separar de su inmenso amor. Epignosis significa conocimiento, pero también significa investigación o examen. Esto hace del conocimiento una actitud y una actividad de carácter dinámico. Ponga atención. Es decir, que implica una disposición y una búsqueda por parte de aquel que desea poseerla. Pero además, y este es el aporte más rico de la palabra en griego, de la etimología en griego, significa aprender a conocer. Este nuevo matiz agrega el vocablo a esto una condición de entrenamiento, ejercicio y habitualidad en la búsqueda del conocimiento. En la epignosis, como todo hábito que se busca, que se ejercita y que se anhela, es el conocimiento de la voluntad de Dios, pero esta solo crecerá en la medida que se incorpore como una disciplina. O sea, la epignosis es una revelación y eso es. Pero ¿cómo se va a obtener esto? ¿Solamente con quererlo? No. Existen dos maneras por las cuales uno obtiene epignosis. Por la búsqueda constante. Esto es algo que nosotros tenemos que ejercitar. La relación con el Señor es algo que nosotros tenemos que ejercitar. Hay estudios por ahí que dicen que es a causa del libro de Daniel, que cuando uno persevera en una disciplina por 21 días, esta ya se convierte en un hábito. Y ahí podemos ir para miles de cosas. ¿Usted ha hecho algo por mucho tiempo? ¿Ha guardado rencor por mucho tiempo, por ejemplo? Lo más probable es que ya sea un hábito en su vida. Si usted alberga así esas cosas en el estómago y se le aprieta y causa a lo mejor una rebelión interna, es porque usted lo ha ejercitado demasiado tiempo. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que esto se vuelve un hábito. Y en esta búsqueda del conocimiento de la voluntad del Señor para nuestras vidas, nosotros tenemos que ejercitarnos, ser capaces de tomarnos este tiempo, de tomarte ese café con el Señor, porque tenemos que saber apartar. Esto es como, todos vivimos vidas muy ajetreadas. La mayoría, yo miro acá y yo sé que la mayoría estudia, trabaja, son mamás, es increíble cómo nos complementamos en diferentes... Pero esto es algo que usted tiene que, no puede pasar por alto. Usted tiene que buscar la palabra del Señor. Usted tiene que buscar su rostro. Usted tiene que tomarse un café con Él. Y cuando yo le digo un café, puede ser literalmente. Yo creo que si a mí alguien me viera de repente pensaría que yo estoy media loquita. Porque yo cuando llego con la taza de café y subo, yo lo saludo. Digo, papi, qué rico. A veces me dan ganas de servir otra taza. Entonces yo creo que cualquiera que no lo experimente dirá, pero créame que yo sé que cuando yo entro a esa habitación el Señor está esperándome. Yo lo sé. Y de repente paso por ese lugar o estoy entrenando porque justo esta habitación está al lado de donde entreno, y paso y siento que está ahí. Es increíble, yo de verdad que lo percibo. Yo no sé si usted, pero si es locura, bendita locura, porque yo sé que Él está ahí. Y sé que está en todas las partes y que cuando salgo de la casa no es que me salga sin el Señor, o sea, sé que está. Pero tener este espacio con Él es algo muy necesario. Usted tiene que relacionarse con el Señor. Usted tiene que buscarlo, usted tiene que decirle, papito, mira, está pasando esto. Señor, yo me acerco a ti porque yo confío en ti, yo creo en ti. Señor, mira mi condición, porque la mejor manera de presentarse también delante del Señor, ¿sabe cuál es? A cara descubierta. Papito, mira, yo sé que tú lo conoces todo. Yo sé que usted, yo ni siquiera tendría que decirle lo que yo soy porque usted ya lo conoce. Pero como yo te amo y confío en ti, yo quiero contártelo yo. Ayúdame en esto. No sé, mis temores. Yo me pongo delante de Dios, muchas veces le digo, papito, ayúdame, porque tú sabes, es que a mí de repente me viene la cosita. La cosita de yo es cuando me vienen estas cosas raras que de repente me pasan. Esto
yo le digo al Diego, hoy como que me quiso dar la chiripiol, que es una cosa rara, pero es porque son esos destellos de cuando yo sufrí por mucho tiempo crisis de pánico. Hay veces que estas cosas o situaciones puntuales que es como que, y lo entiende, y yo a él le digo, como que me quiso venir la chiripiolca, y yo le hablo al Señor y le digo, papito, ayúdame en esto, o sea, no quiero tener esta limitación, no quiero sentir esto, papá, no quiero esto, o sea, en cada área. Y yo sé que el Señor está ahí presto para oírme, para traerme consuelo. Él a mí me responde, Él a mí me habla. Pero eso es a través de la búsqueda y de la relación con Él. Y eso, mamá, ya usted está muy ocupado, ¿no? Porque voy, insisto, todos estamos ocupados. ¿Sí? De verdad que esto es increíble, tenemos muchas ocupaciones. Pero yo le decía al guatón en estos días, y le digo, mira, ahora con todo esto que nosotros estamos viviendo desde la perspectiva del estudio, llegamos súper tarde a casa, súper tarde. Y como él dijo, y después unos se rieron, es verdad que él me va a dejar a la universidad y la mayoría de las veces me espera afuera. Porque él tampoco le gusta que yo ande, o sea, por él ni siquiera que tome un Uber. Es más, me he tenido que tomar un Uber más de alguna vez para irme a la universidad y él llega igual allá. Y todo el camino, mami, llegaste, estás bien, había taco, pero esto, todo otro, y de verdad. Entonces finalmente es cierto, él está fuera todo el rato preocupado y ocupado de cómo estoy. Y nos dan las 11:30, yo creo que llegamos más o menos en promedio casi todos los días. Y resulta que cuando llegamos a la casa, yo aunque esté muy cansada, y es solamente para ejemplificarle algo que le voy a usar, yo siempre llego y preparo algo rico para comer. Me encanta comer de noche. Me encantan esos tiempos de cuando uno estuvo todo el día ajetreado y viene ese como bajón, en familia, compartir, aunque sean las 11:30 de la noche, yo llego a preparar algo para comer. Claro, eso es un detalle. ¿Por qué razón? Porque yo busco que nuestra relación siempre se cultive. Si yo llegara tonta y a loca y llego como todos los días cansada y todo y me voy a acostar, lo más probable es que perdamos maravillosos tiempos juntos. Y créame, nos dan las 2:30, 1:30, 2 de la mañana, y Samuel incluido. O sea, ya Samuel, ya cuando se empieza a acercar las 2:30, ya por favor anda a acostarte, porque él va al colegio también al otro día. Pero nosotros nos damos esta instancia, simplemente porque las relaciones se cultivan. Si usted no tiene el tiempo de cultivar una relación, lo más probable es que se enfríe y termine muriendo. O como decía Katy, va a llegar un minuto en que hay como una lejanía. O sea, hay como que ya no es tan necesario. Entonces usted tiene que crearse el hábito y que esto sea algo necesario. Porque esa revelación de Dios en su vida es lo único que le va a permitir, en algún momento determinado, estar firme. Estar firme, saber que Dios tiene el control absoluto. Como decía Katy y decía el pastor Rodrigo, es que es increíble, cuando el Señor quiere hablar algo, lo habla, pero de principio a fin. Todo en Él, todo es Él. Pero hay veces que usted no ve que es Él. ¿Y sabe por qué usted no ve que es Él? Porque le faltó epignosis, le faltó un conocimiento real del Señor. Y ese conocimiento real te va a permitir estar firme en el minuto de la prueba. Y también te va a permitir estar firme, ¿sabe? Cuando esté bien. Porque hay gente que se vuelve loca cuando le empieza a ir bien. ¿Cuánta gente no se va de la iglesia cuando le prosperan? Y se olvidan absolutamente de todo, o sea, hasta de familia. Yo lo he visto. Yo he visto gente o sea, ejemplos hay varios en la casa. ¿O no es así? Que vieron un poco. Y perdieron el foco increíblemente. Entonces terminaron yéndose y llega un minuto en que el Señor incluso terminó quitando. O sea, nosotros conocemos casos. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué faltó ahí? Una epignosis del Señor. Un verdadero conocimiento. Porque ese te va a mantener firme en el minuto de la prueba y te va a mantener firme en el minuto de la abundancia. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Yo le pido al Señor, le digo, Señor, cuídame de mí.
por favor, porque yo a veces, uno se conoce, si uno se conoce, uno no es tonto, uno sabe lo que uno es. Entonces hay que pedirle al Señor, papito, cuídame de mí misma. Amén. Mire, nosotros descubriendo quién es Él, vamos a ir descubriendo quiénes somos nosotros. Porque tal cual es Él, dice la palabra, somos nosotros en la tierra. En cada proceso que nosotros vivamos, en este trayecto de la vida que recorramos, nosotros debemos darnos cuenta que todo es Él. El libro de Mateo en el capítulo 14, del verso 22 al 33, yo voy a trabajar como siempre el amplificado, en el mensaje, así que usted anote los versos y como decía Pablo, ustedes los de corazón noble buscarán en sus casas y corroborarán que esto es verdad. Aunque lo más probable es que sepa ya que esto es verdad. Pero la nobleza de corazón tiene que ver con la búsqueda del Señor. Que dice, oh, qué noble eres. Buscas del Señor, entonces eres noble, tienes un corazón noble. Amén. Dice Mateo 14, del 22 al 33, pastor. Después le paso las notas si quiere. Dice, inmediatamente ordenó a los discípulos que entraran en el bote y se adelantaran a él al otro lado del mar de Galilea, mientras él mandaba a las multitudes, mientras él despedía a las multitudes. Dice, después de haber despedido, subió al monte a orar, y cuando fue de noche, estaba allí solo, pero la barca ya estaba a una distancia de tierra, arrojada y golpeada por las olas, porque el viento era contrario. Y en la cuarta vigilia de la noche, de las 3 a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, se aterrorizaron y dijeron, ¡es un fantasma! Y clamaron de temor. Pero diga conmigo, pero enseguida el Señor les habló y le dijo, ten ánimo, soy yo. No tengas miedo. Mire, vea el panorama. Ellos estaban en el mar, solitos metidos adentro, y el mar dice que los vientos eran tan contrarios que lo que hacía era azotar la barca y la golpeaba, y la golpeaba. Era una situación que para ellos era a lo mejor nueva, peligrosa incluso, extraña. Y dice que de repente viene el Señor caminando sobre ellos, siendo el Señor lo que venía a ellos, vaya acomodando. Y ellos dicen, ¡es un fantasma! Pero enseguida el Señor les dice, no temas, soy yo el que estoy viniendo. Porque cuando usted no tiene el verdadero conocimiento del Señor, cualquier cosa que venga a su vida que sea extraño, será un fantasma. Tendemos a ponerle el nombre que sea. Viene un cáncer, vino una crisis de pánico, viene una deuda, viene, no sé, un colapso total económico. Mire que ahora me quedé sin trabajo, mi hijo está en peligro, está pasando esto otro, la situación es difícil. Y tú le pones el nombre que quieras y el Señor viene y te dice, cállate, soy yo. Lo que estás viendo, esto desconocido, esto que te está aterrando, no es nada más que yo. Tranquilo. Calma. No temas. Soy yo. Tranquilo. Y Pedro viene y le responde, le dice, Señor, si esto es verdad, si eres tú, ordéname que venga yo a ti en las aguas. Y él dijo, ven. Entonces Pedro salió del barco y anduvo sobre el agua y vino hacia Jesús, pero cuando vio los efectos, mire, Pedro le dice, Señor, si es cierto que eres tú el que viene caminando,
entonces dame una orden y que yo también pueda caminar sobre el agua. Y el Señor le dice, Pedro, ven sobre el agua. El agua tipifica la palabra. En medio de toda esta circunstancia que era caótica para ellos, el Señor le dice, Pedro, ven y camina sobre la palabra porque está todo bien. Y Pedro comienza a caminar sobre la palabra, pero ¿qué pasa en un minuto? Dice que empezó a ver los efectos, o sea, empezó a ver que esto que venía, que estaba sucediendo, que era aterrador y que a lo mejor era desconocido, esta tormenta que era tan impetuosa, el viento era tan contrario. Y Pedro vio esto y dice que inmediatamente se hundió. Y el Señor dice Pedro que empezó a caer, a hundirse. Dice, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Hay un salmo maravilloso que dice, bueno, uno de mis favoritos dice, en el día que temo yo en ti confío. Pero hay otro dice, en cuanto clamé y grité, Señor, me resfalo, tu mano poderosa se extendió. Y esto fue lo que pasó con Pedro. Pedro viene y dice, Señor, ayúdame. Y dice que el Señor inmediatamente hizo su mano y lo cogió. Y ahí le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Y cuando entraron en la barca, el viento cesó. Entonces los que estaban en la barca la adoraron y dijeron, o sea, el resto de los discípulos le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pedro caminó y dice que luego pasaron el mar, dice que ya pasaron esto y empezó a correr la palabra de que el Señor venía, bajándose de esta barca, y dice que cada una de la gente que solamente tocaba el borde del manto era completamente restaurada. Yo no sé usted, pero yo he tocado ese borde. Yo he sido restaurada en muchas áreas de mi vida. Y este proceso de restauración yo sé que es algo que el Señor va a seguir haciendo y lo vamos a entender más adelante. Pero solamente con tocar el borde de ese manto la gente era restaurada y dice la palabra completamente. Mire, en la versión mensaje en este versículo 31 dice que cuando Pedro pasó todo esto, dice, se agachó y agarró su mano. Entonces Jesús, ¿sabe lo que le dijo en esa versión? Corazón débil, ¿qué se metió en ti? Corazón débil, ¿qué estás permitiendo que se meta en ti? O sea, un corazón débil es un corazón que no tiene toda su funcionalidad, un corazón que no puede ser expuesto a mucho, incluso en lo físico. Un corazón débil no puede ser agitado, por ejemplo, la gente hipertensa, relacione lo natural a lo espiritual. Y el Señor le dice, corazón débil, ¿qué es lo que tú has permitido que se meta en ti? ¿Has permitido que se meta el temor? ¿Que se meta la depresión? ¿Que se meta la angustia? ¿Has permitido que esta situación que es tan contraria, verdaderamente es contraria? Puede ser muy contraria. La palabra dice que los vientos eran terribles, o sea, eran fuertes. Pero el Señor le dice, no te preocupes. Este soy yo, lo que está viniendo a ti soy yo. Tranquilo, no temas. Dice la versión mensaje en los versos siguientes que cuando se subieron a la barca el resto de los discípulos, la versión amplificada decía, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La versión mensaje dice, esto es todo. Tú eres el Hijo de Dios. Esto es todo. Cristo es todo. Lo bueno, lo muy bueno y lo que no parece bueno. Porque hay cosas que no parecen buenas, pero ¿sabe qué? Son muy buenas. Yo estos días hablando con la mami en una salidita que tuvimos, cuando nosotros tuvimos que dejar la parcela y nos trasladamos a Santiago, yo empecé a vivir un proceso muy fuerte, mío. Obviamente, por más que uno viva procesos individuales, el entorno completo también es movido, afectado, cambiado y movilizado.
Y mi esposito entró a trabajar y para mí fue toda una nueva experiencia porque créame, llevamos, cuando ya pasó esto, 10, 12 años, 24 horas al día, 7 días de la semana juntos. Y él tuvo que entrar a trabajar por las razones que la mayoría conoce. Y nos vinimos a Quilicura de nuevo. Y fue tanto mi encierro que ahí quisieron brotarme de nuevo estas cuestioncitas. Las chiripiorcas. Y venían de repente, pero sabe que llegó un minuto, de verdad, le abro mi corazón, que yo estaba desesperada. Porque Dios me mandó a un lugar de quietud, que no me gusta, que no sirvo para estar quieta. Pero como que todo se había cortado, no estaban las finanzas como para yo ponerme a inventar algún negocio nuevamente, porque fue como que el Señor me dejó así en un rincón. Y siempre esta palabra venía a mí. Pedro en un minuto era tan impetuoso, era tan Pedro. ¿Cuántos Pedro? Yo veo a varios Pedro. Tan impetuosa, tan así, en toda estaba. Pedro era lindo, Pedro. A mí me gusta Pedro. Varios aspectos de su vida obviamente fue transformado, pero en las revelaciones grandes que el Señor traía era hacia Pedro. Pero Pedro tenía que ser restaurado, sí o sí. Y en este tiempo me acuerdo que el Señor le dijo, Pedro, antes te ceñías por ti mismo, ibas por donde querías, ahora viene otro y se ceñirá de ti y él verá por dónde te llevará. Y llegaba un minuto que yo estaba de verdad desesperada porque yo quería salir, quería hacer algo y más encima mi esposo estaba trabajando todo el día afuera, yo en la casa, quietita, encerradita, y pasando por todo lo que estaba pasando. Llegaba el guatón de repente, ¿sabe qué? Yo salía a correr. Y cuando no salía, pero así como con rabia, quiero correr. Y salía ahí en el parque, me daba ahí. Pero otras veces, ¿sabe qué? Salía a columpiarme, de verdad. Iba al parque y me columpiaba y lloraba con el Señor. Y el condominio es súper grande. Entonces, de repente salía a caminar nomás. Y me decía, ¿se te pasó? Más o menos. Y yo volvía, ¿se te pasó? Más o menos. Porque era, ¿usted ha visto un león enjaulado? Ya, ahí tiene el panorama completo como yo estaba. Quieta, Dios, papá, ayuda. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a venir, más de alguna oportunidad me quiso venir una crisis de pánico. No como antes, pero vino ese temor, ese apretón de guata, esa como angustia, esa que uno llora y no sabe por qué está llorando, pero está llorando. Y tiene pena, y tiene ganas que todo termine, y tiene ganas, no sé, que esto pase, que esto cambie, Señor, por favor. Un león enjaulado. Y una noche el Señor a mí me dice, yo, para variar en el sillón, muy así quebrantada. Y estábamos hablando y yo le decía, guatón, pero es que mira, y yo lloraba y todo. Y entro al baño, y en el baño yo entro y el Señor me habla. Yo fui a buscar confort, se imagina cómo estaba. Y entro y el Señor me habla y me dice, voy a hacer de este proceso tu mejor progreso. Ahí me puse a llorar más. Y salgo y le digo, papá, el Señor me habló, papi, el Señor me habló. Y el guío me decía, pero para llorar, ¿qué te pasó? Le digo, es que me dijo que de este proceso iba a ser mi mejor progreso, papi. Bendito sea el Señor. Y ahí yo le decía, papito, empecé a adorar, bendito proceso, bendito, bendito, porque si esto me va a ayudar para bien, papito, gracias. No ha sido fácil, Señor. Y empecé a hablar con el Señor y el Guigo lloraba, el Samuel lloraba, yo lloraba. Yo hoy día lo veo. Ese tiempo que fue medio tormentoso, cuesta arriba y todo lo que usted quiera, definitivamente ha sido el mejor progreso. Que él haya entrado a trabajar ha sido el mejor progreso que podemos tener. ¿Sabe por qué? Porque siempre hicimos todo juntos. Y como mi estructura de personalidad, la manera en cómo el Señor me creó a mí, yo soy muy también, aunque independiente, en todas las áreas. Y siempre como que uno, cuando tiene esta estructura de personalidad, es como que uno soluciona todo
y pasa algo, no importa, yo lo soluciono y yo veré cómo lo hago, pero algo haré. Como que uno siempre estuviera al control. ¿Cuántos levantan la manito? Sea sincero. Como que mientras uno está al control, como que está bien. Pero que él haya entrado a trabajar y haya sido el sostenedor de nuestra casa, de nuestra familia, y por un tiempo el único sostenedor, y nosotros acostumbrados, y yo tengo unos gustos medio especiales también, ¿sabe lo único que vino a hacer ahora? Que él tomó un lugar de protector, de padre, de proveedor absoluto, que antes siempre lo hizo, pero ahora era el absoluto. ¿Y sabe qué ha pasado con esto? Lo único que ha traído esto, después de todo el proceso, porque créame que me costó, es que yo vine a ser su reina y él mi papá. Entonces ahora vienen cosas y me dicen, mamita, tranquila, come on, yo proveo. Digo, papi, me gusta escuchar y de verdad ha sido tan extraordinario este tiempo, después de todo eso, porque es cierto, él está ahí. Mamita, te traje esto, lo mejor. Ustedes saben que a los que me conocen que a mí me encanta el vinito, el buen vino. Un buen vino para mí es rico, una buena cena. Ahí está trayéndome siempre lo mejor de los vinos que puedan haber, regaloneándome, con cosas que a mí en lo personal me gustan, mis zapatitos, mis cosas que uno como ser humano, usted puede tener distintos gustos, yo conozco los míos. Y él se ha puesto ese proveedor absoluto y esa parte como de provisión de parte de Dios para mi vida que yo nunca la había experimentado. De verdad que no. Entonces esto lo único que a mí me ha venido a hacer en todo este tiempo es más hija. Aprender a que no tengo por qué estar al control, pues. Y ¿sabe qué? He descansado. Y se me ha hecho hasta cómodo ahora. Produzco ahora, claro, porque después que el Señor me procesó y como que me volvió y me devolvió todo y claramente estoy produciendo. Ahora mismo, imagínense, el año pasado yo a esta altura jamás pensé estar estudiando. Fue como que después que me tuvo quieta, arrinconada por ese tiempo, por esos meses, ahora me tiene haciendo 1000 cosas de nuevo. Y florecida, pero desde una perspectiva y desde una posición completamente distinta. Así que gloria a Dios por eso. Porque Dios de nuestro proceso va a ser su mejor progreso. La voluntad de Dios es irnos transformando. La voluntad de Dios es que nosotros seamos cambiados. Que nosotros podamos disfrutar más de Él. Porque hay veces que cuando tenemos estas estructuras de personalidad nos disfrutamos mucho de Él. Y Dios quiere darse a conocer como un Padre absoluto, provisor absoluto, sanador absoluto. Cada uno de los nombres del Señor en la Biblia, el Señor quiere que tú los vivas, que nosotros los vivamos a concho, que nosotros lo podamos experimentar de pe a pa, en todo. Y esa la única manera que se hace es a través de la revelación de Él y a través de la experiencia en Él. Mire, Lucas, el capítulo 6 del verso 40. Yo este verso, yo de verdad que ayer lo oí y era un verso maravilloso. Y dice, un estudiante no es superior a su maestro, pero todo el mundo, dígale, pero todos, después de haber sido completamente entrenados, será como su maestro. O sea, dice, un estudiante... Este es el Señor hablando, es Lucas. Un estudiante no es superior a su maestro, pero ciertamente yo te digo que cuando yo haya completado tu entrenamiento y yo haya completado tu aprendizaje, serás como yo. Aleluya. O sea, el entrenamiento y el aprendizaje del Señor y de parte del Señor es lo único que nos hará a vernos como Él. Amén. La palabra griega epignosis está compuesta por la palabra epi, que lo había dicho la mami, que significa sobre, y gnosis, que es conocimiento, o sea,
desprendemos que la palabra de epignosis es un sobreconocimiento. Es describir un conocimiento correcto, preciso o verdadero que se ha obtenido por haber corroborado, experimentado la información recibida, o sea, lo que oigo, a través de la experiencia y la examinación. O sea, el conocimiento real y concreto del Señor viene por tener un sobreconocimiento, un conocimiento real que viene dado a través de la relación y de que uno pueda corroborar a través de la experiencia que lo que estoy oyendo es verdad. La experiencia con el Señor es lo que a usted le va a provocar un verdadero conocimiento de Él. Mire, siempre hemos hablado, usted se acuerda de Job, ¿cierto? Dice la palabra que Job estaba en medio de todo esto y que Job era un hombre rico, próspero. Dice la palabra que él era justo delante de los ojos de Dios. Y que viene un día el diablo y se presenta delante del Señor y le dice, y el Señor saca pecho y le dice, ¿tú has visto a mi siervo Job, ese que está ahí abajito? Él es total, me sirve, es justo, esto. El Señor como que sacaba pecho con Job. Y el diablo le dice, sí, pero si le has dado todo, po. O sea, tú le has dado todo, ¿cómo no te va a responder de esa manera? Lo tienes completamente cercado, es un hombre millonario, tiene provisión absoluta, sus hijas son preciosos, su hijo es grande, tiene prosperidad, o sea, claramente que te sirve, pero tócalo pues y velo. Y el Señor acepta la propuesta de Satanás y lo toca. Y dice la palabra que a Job le empezaron a pasar de todo. No venían a darle una noticia y venía otra encima. Y venía otro siervo, oye, tus hijos murieron. Y venía otro siervo, oye, tus campos se incendiaron. Y venía otro siervo y venía, oye. Impresionante, era como que una tras otra le estaba aconteciendo algo a Job. Y él en sus primeros capítulos decía, y la esposa le decía, oye, reniega del Señor. Y él le dice, pero ¿cómo, mi amor? ¿Acaso yo voy a aceptar del Señor solo lo bueno y no lo malo? Mire la postura inicial de Job. ¿Será que yo voy a aceptar solo lo que venga bueno de parte de mi Dios y no lo malo? Desnudo vine al mundo, desnudo miré, declaraba Job. Ahí viene la respuesta a tu pregunta. Desnudo vine y desnudo miré, le decía a Job. Y empezó a sucederle de todo. Ya después el Satanás le dice, bueno, pero tócalo a él, tócalo a su cuerpo y veamos. Y le vino una lepra absoluta. Llámele enfermedad, póngale el nombre que quiera. Póngale el nombre de su situación. Y ya él decía que su desesperación era tal que ya lo único que era como que ojalá sacarse la piel y que esto terminara. Y se presentaron con él unos amigos, yo voy a poner entre comillas, amigos, y en vez de apoyarlo le empiezan a como a recriminar y todo lo demás y todo. Pero en medio del proceso Job cambió su postura. Lo que pasa es que al principio desnudo vine y desnudo me fui. Pero mire más adelante lo que pasa. Yo no había leído, o sea, claramente lo he leído el libro de Job no sé cuántas veces, pero esta porción, no sé, esas cosas que cuando el Señor hace, aquí está. En medio de tu proceso, tu postura tiene que ser exactamente la misma, independientemente que sigan viniendo golpes o no golpes. Mire, en Job, en el capítulo 23, del verso 1 al 6, míralo, papi, lo que Job le responde a sus amigos, a Eliú. Él le dice, Dios no tiene derecho a tratarme así. Esto no es justo. Si yo supiera dónde encontrarlo, yo iría directamente a él, yo le tendría mi caso a él, delante de él, cara a cara, le daría todos mis argumentos de primera mano y yo descubriría exactamente lo que él está pensando, exactamente lo que está pasando por su cabeza. ¿Crees que me despediría o me intimidaría? No, él me tomaría en serio.
Vería un hombre que vivía en pie delante de él, mi juez me absolvería por bien de todos sus cargos. ¿Se da cuenta cómo cambió la postura de Job? O sea, en un minuto, ok, sí, Señor, acepto no solamente lo bueno, también voy a aceptar lo malo, desnudo vine, desnudo me voy, pero el Señor siguió presionando la vida de Job hasta el minuto que dijo, a ver, Señor, yo quisiera saber dónde estás, pararme frente a ti y ponerte todos mis argumentos, porque lo que yo estoy viviendo no es justo. Esto que yo estoy pasando, Señor, no es justo. Yo soy un hombre que vivía de pie delante tuyo, recto. Es como los que se presentaron delante del Señor y dice que había uno que decía, ni siquiera soy digno de poder mirarte, mientras uno decía, menos mal que no soy como este pagano. O sea, Job era un hombre justo, delante de Dios oraba, hacía buenas obras, había todo. Pero yo no sé si usted logra ver, yo aquí veo un hombre orgulloso, que quería pararse delante de Dios y empezar a contender su proceso y decirle, pero ¿por qué me está pasando esto? No es justo lo que tú me estás haciendo si yo soy un hombre tan fiel a ti. Lo que pasa es que Dios te va a tratar como sea y va a tratar todas las áreas que sean necesarias de tratar en tu vida. Y a lo mejor si te crees muy justo y recto delante de Él, porque incluso era lo que Dios mismo decía de Job. Pero el proceso mostró una raíz de orgullo. Y vino y le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo me quiero pararme delante tuyo y contendamos, porque yo sé que vaya a terminar absolviéndome de todo. O sea, este proceso debiera terminarse ya en mi vida. ¿Cuántos han contendido con el Señor? Yo leí ayer esto y le decía, papito, yo no recuerdo haberle dicho, Señor, esto no es justo. Pero sí recuerdo haber estado más de una oportunidad delante de Él diciendo, papito, que esto pase. Estoy cansada. Nosotros en la parcela vivimos procesos hermosos, pero también vivimos procesos intensos. Y me acordaba ayer en una oportunidad, mi amor, que nos pusimos los dos mirando hacia afuera. El guatón estaba sentado ahí, llorando. Yo me siento en sus piernas. Y lloramos tanto ese día y hablábamos con el Señor. Y le decíamos, papito, ¿qué pasa? Dios, era como que Dios nos estaba presionando a tal punto que íbamos a explotar. Era como, no sé, ¿usted se ha sentido así en alguna oportunidad? Como con una presión tan intensa que es como que ya la fuerza del Señor es que ya ni siquiera es como que ni siquiera pudiéramos respirar. Y el llanto es ese llanto que no son lágrimas, son gotarones y es como un susurro que viene desde el estómago y que es algo que se está ahí, Señor. Decía, Señor, yo no quiero contender nunca como Job, nunca me quiero creer algo que no soy. Al contrario, yo siempre me presento delante de Él, papito, perdón, hice esto, pensé esto no es tuyo. Pero Job se enorgulleció en un minuto, o sea, ya fue tanta su afrenta que empezaron a mostrarse aristas en él que yo creo que ni él mismo conocía. Hay cosas que Dios permite en tu vida que terminan mostrando cosas en ti que ni tú mismo sabías que estaban. ¿A usted no le ha pasado? Y dice entonces el Señor, Él siguió contendiendo y de repente vino el Señor y le respondió. Y mi esposo me decía, ¿y por qué le respondió a Job y no a los amigos directamente? Ahí está la respuesta, pues papi. Porque lo que dijeran los amigos pasaba a un segundo plano en el Señor, porque después también los corrigió, de hecho. Pero aquí era importante lo que Dios había empezado con Job, no con el resto. Y Job respondió al Señor en el capítulo 42 y dice, yo estoy convencido que tú puedes hacer cualquier cosa, que todo lo puedes hacer. Nada ni nadie puede alterar tus planes. Usted preguntó, ¿quién es este que turba las aguas? O sea, que empieza con todo esto. Confundiendo ignorantemente el asunto y cuestionando mis propósitos. Y él dice, lo admito, yo era. Yo empecé a hablar cosas que están más allá de mí. Porque el Señor enfrenta a Job y le dice,
Job, yo te voy a hacer una pregunta, ven para acá, cíñete los pantalones que nosotros vamos a hablar. Le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? Y le dije, ¿hasta aquí llega el ímpetu de tus olas? Job, ¿dónde estabas tú cuando yo llamo a los relámpagos a mi presencia? Job, ¿eres tú el que alimenta la cachorra del león? ¿Eres tú el que llama a su presencia a las estrellas más maravillosas y conjuga las Pleiades? Job, ¿eres tú quien sostiene toda esta creación? Si yo doy una orden y los relámpagos se presentan delante de mí. ¿Qué estáis hablando, Job? ¿Qué está pasando por tu cabeza? Y el Señor viene y Job le dice, lo admito, era yo. Era yo la que estaba hablando tonteras que no conocía. Y era yo la que cuestionaba tus planes, dice el Señor. Y me dijiste, escucha y déjame hablar. Y el Señor eso le dijo, deja de hacerme preguntas y yo te responderé. Te haré unas preguntas, respóndeme. Respóndeme ahora. ¿Querías verme cara a cara? Ok, aquí estoy yo. Este soy yo. ¿Puedes responderme alguna de las cosas que yo te estoy diciendo? Y él dice, admito, Señor, que viví siempre por rumores de ti. Pero ahora yo todo lo tengo de primera mano. De mis propios ojos y oídos. Lo siento, perdóname. Nunca más lo volveré a hacer. Lo prometo. Nunca más volveré a vivir de rumores o de migajas de lo que dicen de ti. Un rumor, en la definición exacta, dice que son proposiciones o creencias que se transmiten oralmente como ciertas, pero no existe un medio probatorio seguro para mostrarlas. O sea, Job le dijo, Señor, ahora que yo he visto toda tu grandeza y que después que he experimentado todo esto que tú has provocado que yo experimente, que he visto el proceso en mi carne propia, perdí absolutamente todo, perdí a mis hijos, perdí mi campo, perdí mi piel, he estado zumbido en un lugar de absoluta soledad, con un proceso que me ha costado llevar y me enaltecí delante de ti, pero tú viniste a hacerme las preguntas y yo me doy cuenta, Señor, que no soy nada. O sea, tú eres demasiado grande. ¿Cómo yo podría frenar un plan, un propósito tuyo? ¿Cómo yo podría venir y cuestionar lo que tú estás haciendo en mi vida? ¿Me duela o no me duela? Si lo único que yo sé es que tú eres demasiado grande y que tienes el control absoluto de todo y que toda esta creación se rinde a ti, que yo soy tan pequeñito. Soy tan pequeñito que cómo yo podría cuestionar lo que tú, un Padre maravilloso, haces. Papito, perdona por cuestionar tus procesos, perdona por cuestionar lo que estaba pasando, perdóname. Ahora lo entiendo. Todo este tiempo viví solamente de lo que otros decían de ti, pero hoy día yo lo experimento de una manera real, pero hoy día yo te puedo sentir, yo hoy día sé que así como lo hiciste una vez, lo harás de nuevo y una y otra vez, y que tú tienes el control absoluto de todo en mi vida, y que no existe ningún proceso que no venga de ti, que todo aquello que se acerca a mí se trata de ti. Señor, gracias porque ahora yo tengo una epignosis de ti a raíz del proceso. Que no existe otra manera. Créame que no existe otra manera. Job tuvo la verdadera epignosis del Señor recién en el capítulo 42. Antes de eso, antes de todo lo que le pasó, solamente le había oído. Había escuchado de él. Tenía la experiencia de Abraham, de Jacob y de todos los antepasados, pero él no lo había vivido. Él no lo había experimentado. Y el Señor quiere que nosotros lo experimentemos.
que nosotros podamos experimentarlo a Él de una manera absoluta, de una manera total. Y esto va a ser a través de eso, de ir sacando las piedras, esas piedras que necesitan ser removidas, esa condición que necesita ser cambiada. ¿Va a doler? Claro que sí, pero Él es cirujano, dice que Él provoca la herida, pero Él mismo es quien la venda. Él provoca algo, pero Él mismo es el que lo repara. Con la diferencia que somos envueltos a un estado aún mayor, de mayor gloria. La palabra, mire, en 2 Corintios, el capítulo 3, del verso al 16 al 18, dice: sin embargo, cada vez que se vuelvan a enfrentar a Dios como lo hizo Moisés, Dios quita el velo y ahí están ellos, cara a cara, y de repente reconocen que Dios es una presencia viva, personal, no un pedazo de piedra cincelada. Y cuando Dios está presente personalmente, un espíritu viviente, en espíritu viviente, esa vieja y constrictiva legislación es obsoleta, o sea, lo legalismo, lo de antes. Dice, estamos libres de todo esto. Todos nosotros, no hay nada entre tú y Dios. No hay nada entre tú y Dios, no hay ningún impedimento entre tú y el Señor. Y nuestras caras comienzan a brillar con el brillo de su rostro. Y así somos transfigurados como el Mesías. Entonces nuestras vidas se van volviendo gradualmente más brillantes y más hermosas cuando Dios entra en nuestras vidas y nos vamos volviendo como Él. Mire qué maravilloso, porque dice, presentando en la versión de Reina Valera, dice, presentándonos a Él a cara descubierta, cara a cara vamos siendo cómo somos transformados frente a un espejo. Mire, imagínese usted este panorama. Usted mira al espejo y ¿qué es lo que ve? Usted se ve a usted, pero el Señor le está diciendo, Dios, usted, Dios, usted. Somos transformados. Dice que en la medida que nuestra mirada está puesta en el Señor, mirando su rostro, la brillantez tal de su rostro hace resplandecer el nuestro. Moisés se paraba delante del Señor con un velo, ¿se acuerdan? Y este velo no permitía que el resto de los israelitas pudieran ver el resplandor de su gloria. Moisés subía solito y el resto del pueblo se quedaba ahí abajo, ni siquiera pudiendo acercarse al monte porque no hay ninguna posibilidad que te acerques porque morían. Y el Señor, sin embargo, viene y a través de la obra de Jesucristo quita todo este impedimento legal, toda esta legislación que dice acá obsoleta, y te dice, tú tienes un libre acceso, no hay absolutamente nada entre tú y el Señor, pero mantén la mirada puesta en Él. Dice la palabra, con la mirada puesta en Él, fijando nuestra mirada en Él, no importando la situación que nosotros pudiéramos estar viviendo aquí en la tierra, teniendo la mirada de Él, con el conocimiento de Él, sabiendo que Él es el que le puso límites al mar. Y si le dijo algo tan impetuoso y tan grande, hasta aquí llegas, ¿cuánto más con algo tan pequeño como una situación económica difícil, una enfermedad? O sea, porque, Dios mío, si yo me paro delante del mar, a mí me encanta contemplar el mar. Le tengo mucho respeto, pero me encanta pararme en el mar y estar sentadita y mirar esa inmensidad. A mí es algo que me encanta, Y siempre lo miro y recuerdo, tomo la arena y trato de contar esos pedacitos de arena y digo, Señor, tanto tú piensas en mí, porque la palabra dice que nuestros pensamientos,
sus pensamientos por nosotros son más que la arena en el mar. Y uno toma un puñadito en esta mano insignificante y jamás podríamos contarla. Jamás. Trate. Yo he tratado. Y he tratado solamente para gozarme. Imagínense cuántos son sus pensamientos para nosotros. El Señor está más preocupado de usted que usted mismo. Tenemos un Padre que no duerme. Tenemos un Padre que no descansa. Entonces, si este Dios maravilloso y grande, poderoso, porque yo hoy día lo único que quería yo era exaltarlo a Él, glorificarlo a Él, puede detener el mar y decirle tú hasta aquí te quedáis quieto, porque Dios a todo le puso límites. Hay una escritura que dice, perseguidos, búsquenme la fe, alguien que me la busque, perseguidos, por favor, mas no angustiados. No era parte de lo que traía, entonces salió ahora, pero es necesaria. Si Dios es capaz de ponerle límites a la inmensidad del océano, ¿cuánto más no le va a poner límite a un proceso en tu vida? Dios jamás nos va a dar una carga superior, mayor a la que nosotros pudiéramos soportar. Y yo sé que hay veces que la carga pareciera ser como que, wow, Señor, ¿estáis seguros? Búsquela. Yo alguna vez le dije, papito, yo creo que usted me está viendo que yo soy demasiado fuerte, porque yo siento que yo con esto no puedo, pero al parecer tú veis que yo sí puedo, porque nunca te va a afligir más allá de lo que tenga que afligir. Yo sé que Él es soberano, Jenny. Yo sé que Él es soberano. Ha sido soberano en mi vida y va a ser soberano en la suya. Ha sido soberano desde el principio de la creación y no va a ser soberano ahora. Si todo esto lo creó Él. Si nosotros miramos, es que nosotros necesitamos ver al Dios que tenemos como un Dios grande. A veces como que lo limitamos. Es como que Dios no pudiera tratar con mi hijo. Dios no puede tratar con mi hijo. Claro que Dios puede tratar con mi hijo. ¿Acaso Dios no va a poder tratar con mi deuda? Por supuesto que lo va a hacer. ¿Acaso? Y eso, contempla a Dios de esa manera. ¿Sabe que nosotros debiéramos tener a Job, a esas respuestas, a esas preguntas cuando Dios contiende con Job? Debiéramos tenerlas acá marcadas todo el tiempo para que no se nos olvide la grandeza de Él. Porque cuando tenemos la percepción equivocada de Él, cuando no tenemos el conocimiento real de Él, entonces sí nos vemos absorbidos por nuestra situación. Yo, cada vez que leo Job, yo escucho un trueno y yo me imagino el panorama y yo digo, Señor, ¿por qué lo estarás llamando? Porque eso dice que Él llama a los truenos a su presencia y por eso suenan. Entonces, cuando vienen yo digo, Señor, ¿qué estará pasando ahí arriba? O sea, algo está pasando. La palabra dice que tú los estás llamando, pero ¿por qué los estás llamando? ¿Qué querrás que hagan? No sé, ¿les darás una orden? No, yo quiero ver al Señor siempre de esta manera. Pero más de alguna vez pierdo el foco y se me olvida y me veo yo, como Pedro. Veo que el agua y que las consecuencias de lo que estoy viviendo están demasiado fuertes, el agua está golpeando muy fuerte y yo siento que me ahogo. Pero el Señor me dice, no tengas corazón débil, cree. No tengas miedo, soy yo, todo soy yo. Fer, ¿la podí? ¿Cuál es, papi? 2 Corintios 4:9. Nosotros tenemos que lograr entender que en nuestras vidas todo se trata de Dios y que el Dios maravilloso que nosotros tenemos, ahí está. Mire, 8, 7, acá está, qué hermoso. 6, 1. Por tanto,
puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, para nosotros está revelado. Por eso para muchos esto es locura y para nosotros es vida. Yo insisto, yo creo que si alguien me viera entrando a esa pieza pensaría que algo me está pasando. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, como el Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz. ¿De dónde resplandecerá la luz? Desde las tinieblas. O sea, la luz de Dios resplandece en medio de la oscuridad. Es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. O sea, para iluminar la epignosis de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí están los límites que el Señor puso. Afligidos en todo, pero no agobiados. Puedo estar afligida, pero hasta ahí. El Señor puso un límite. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero nunca desamparados. Perseguidos, pero nunca abandonados. Derribados, pero nunca destruidos. Llevando siempre el cuerpo para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Se da cuenta que el Señor le puso límite al mar? Amén. Y a su situación también. Todo lo podemos en Él, porque todo es Él. Amén. Entonces, mirando al Señor a cara descubierta y ese rostro permitiendo que resplandezca en nuestra vida, nos volveremos más brillantes, dice la palabra, y más hermosos. Es a través de la búsqueda y de la correcta relación con papá. Busque de Él, busque el conocimiento de Él, porque dice que de esta manera somos transformados a su imagen. En el Lucas 6:40 que leíamos delante decía que el maestro no es superior al su amo. O sea, que el estudiante, el niño, no es superior al que lo instruye. Pero en la medida que nosotros somos perfeccionados en el aprendizaje y si somos entrenados, entonces seremos como Él. O sea, nosotros tenemos que buscar de Él. Tenemos que buscar de su presencia porque esto va a ser lo único que en el día malo la va a mantener fuerte. Vea a Dios como Él se presentó. Ese es un ejemplo maravilloso de cómo Dios se presentó, de mostrar la grandeza. Y hizo ver a Job como algo tan pequeño e insignificante que venía a cuestionar el plano, el proceso de Dios en su vida. Esa es la forma en que usted tiene que verlo. Yo a veces cuando pasan situaciones puntuales o algo en nuestra vida pueda estar pasando, yo peleo con mi mente y le digo, Denise, ¿no te acuerdas que ya lo hizo? Es como, papá, come on, Denise. O sea, recuerda que él ya lo hizo. ¿Por qué temí? ¿Por qué te viene esto? Tonta. Y trato conmigo, con mi mente, y pongo esos pensamientos de él.
pongo la grandeza de Él y comienzo a acordarme de cuando hizo esto, y comienzo a acordarme de cuando nació Samuel, y me acuerdo de la palabra profética, y me empiezo a acordar de todo, porque eso es lumbrera en mi oscuridad. Y le digo, Señor, gracias, 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 papito, porque lo hiciste antes. Tonta, 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 que pensáis que no lo va a hacer de nuevo. ¿De verdad? Nosotros tenemos que autocuestionarnos cuando vienen estos destellos de humanidad y entender que Él es todo y que mientras papi siga sentado en ese trono, Él está al control absoluto. Dígale al que está al lado, absoluto. Absoluto. Y Él nos da las herramientas para crecer, pone situaciones que nos harán crecer, pone medidas que nos harán crecer. Y cuando pueda que parezca todo difícil, vas a ver la luz. Yo sé que hoy día el Señor está hablando, lo tengo claro. Porque cuando Él habla, es imposible que uno quede quietita. Cuando Él habla es imposible que uno no tenga ese quebranto, porque papá es tan bueno. Y si hay una duda de lo que Dios va a hacer, no lo dude, no lo crea. Nosotros vamos a ser transformados. La transformación, la palabra ahí en griego es metamorfosis, que tiene que ver con el mismo proceso de una oruga a una mariposa. Es exactamente lo mismo, es cambiarnos completamente. Lo que pasa es que es gradual. Imagínate fuera de un paraguaso, sería, no sé, terrible. Es gradual. Entonces, usted confíe, porque insisto, mientras papá siga sentado en ese trono, todo está cubierto. Jenny, Nelly, Leslie, Natu, Rachu, todo está cubierto. Todo, 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 todo. Papá es bueno. Y las situaciones que Él nos permite vivir es solamente eso. Es parte del proceso. O sea, si usted va al Antiguo Testamento, hay hombres que ni siquiera vieron la tierra prometida, pero yo le aseguro que murieron con una mayor porción de Cristo. ¿O usted cree que Moisés no murió con una mayor porción de Cristo? Claro que sí. ¿Murió más Cristo que Moisés? Claro que sí. Por medio del proceso, de lo que tuvieron que experimentar. O sea, lo más valioso en su vida, ¿sabe qué? Este tiempo. El tiempo donde las cosas van no como quisiéramos, porque es como que se da el escenario perfecto para que la gloria de Dios sea manifiesta. Mire el Salmo 131. Yo leí este Salmo y cuando el Señor empieza a hablar, entrega unas cosas un día, otras cosas otro día. Yo amé este Salmo. Y el Salmo 131 dice en el verso 2, es de David, conociendo a David, imagine lo que dijo. Dice, sino que me puse en silencio e hice callar mi alma. Sea yo como un bebé recién amamantado, como el amamantado. Espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. ¿Usted ve ese panorama? Las que aquí hemos sido madres, y las que no sé si se acordará, pero a lo mejor ha visto a alguien, a una madre amamantar a su bebé. Cuando uno termina de darle pecho a un niño, el niño se queda aquí, pero él está así, ¿cierto? Succiona. Y si ese niño está despierto, lo más probable es que esté mirándote, ¿cierto? Ese momento maravilloso donde se produce ese vínculo entre la mamá y el hijo, y tú lo ves y el niño te mira, sabiendo que toda su provisión está en ti. Y que la pechuga de la mamá va a estar ahí, y que lo alimentará y lo sostendrá. Pero un niño después de amamantar entra en un estado de plenitud, y es como que las mamás le sacamos los chanchitos y el niño queda ahí, quieto, 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 quieto. Es como
¿Has visto una guagua de verdad? Por favor, piensen en esto. Una guagua después de amamantar, hay una quietud absoluta. O sea, de hecho, muchos se quedan dormidísimos, con una paz, y yo creo que lo único que en sus ojitos están en sus sueños es la mamá, esa mirada de la mamá ahí. Y eso es lo que terminó siendo David después de todos sus procesos. Dice, he aquietado mi alma. Si es que ya no ando en estas cosas para allá y para acá. No, en realidad no, ya no estoy, es más, he hecho que mi alma guarde silencio. Cállate, cállate. Alma mía, cállate, sujétate. Emociones, temores, dudas, miedo, desconfianza, celos, contiendas, enojos, cállate. Y si estoy como un niño recién amamantado. O sea, alguien que está completamente cubierto y que sabe que papá está ahí. Póngase de pie.